Vamos a charlar con la doctora Pilar Giovando. Ella es médica ginecóloga de un tema que, bueno, por allí no sé si preocupa a la persona, a la mujer que la padece, pero sí es un tema complicado, ¿no? En el ámbito social, psicológico. Así que le vamos a dar la bienvenida, doctora. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo le va? Hola Dorita, muy bien, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por acceder a este reportaje que es la primera vez que lo vamos a tratar en el programa, que es la incontinencia de orina, la incontinencia urinaria y que, como decíamos, es la frecuencia de esta enfermedad, cómo se da, doctora, y qué impacto genera, ¿no? Bien, bueno, como bien decís, Dorita, yo soy ginecóloga, voy a hablar de la incontinencia de orina específicamente en la mujer y me parece muy importante, bueno, saber que cuando hablamos de incontinencia de orina nos referimos a cualquier pérdida involuntaria de orina que presenta una mujer. ¿Por qué digo esto? Esto es la definición que nos ofrece la Sociedad Internacional de Continencia, porque abarca un espectro muy amplio de pacientes, desde aquellas pacientes que presentan algunos episodios esporádicos hasta aquellos de mayor gravedad en donde los episodios son más seguidos o hasta diarios. Y como bien decís, no solamente el problema en sí, sino que tiene un impacto muy negativo en la paciente en cuanto a lo social, a lo emocional, condiciona mucho la vida de la paciente. Son pacientes que a veces, como es un tema que no se habla con tanta frecuencia o que muchas veces se considera normal, tiende a ocultarse o a no ser un motivo de consulta, tanto en la consulta clínica o en la consulta ginecológica, y son esas pacientes que a la hora de salir a pasear tienen que estar pendientes de dónde hay un baño por cualquier urgencia, o que modifican su vida social o hasta dejan de hacer algunas actividades porque le generan esa incontinencia. Entonces tiene un gran impacto en la vida diaria, en la rutina de la paciente, y ahí creo que radica la importancia de tocar este tema, ¿no? Sí, seguro. ¿Hay distintos tipos de incontinencia, Pilar? Y hay distintos tipos, hay una clasificación bastante amplia, pero creo que la podemos resumir porque por ahí son los tipos de incontinencia que más afectan a las mujeres en incontinencia de orina de esfuerzo, incontinencia de orina de urgencia y la incontinencia de orina mixta que abarca estas otras dos que acabo de nombrar. Cuando hablamos de incontinencia de orina de esfuerzo, nos referimos a ese escape de orina que se produce justamente frente a un esfuerzo, aquel esfuerzo que genera un aumento en la presión intraabdominal, como puede ser toser, estornudar, correr, saltar, caminar, y frente a eso genera un escape. Eso es la incontinencia de orina de esfuerzo y se ve muy asociada con la debilidad del piso pélvico, ¿sí? Esa es la fisiopatología, generalmente hay una debilidad en ese piso pélvico. Mientras que cuando hablamos de una incontinencia de orina de urgencia, en realidad a la paciente lo que le sucede es que les dan ganas de orinar de forma repentina y necesita ir al baño en forma urgente porque si no se produce ese escape. Siempre es un escape involuntario, ¿sí? La micción naturalmente y normal se da de manera voluntaria. Uno tiene ganas de hacer pis y encuentra el momento, va al baño y orina voluntariamente. Cuando hablamos de incontinencia, siempre hablamos de un acto involuntario, ¿sí? Ujú. Qué interesante todo esto, ¿no? Porque hay hasta una clasificación, uno por allí desconoce. Y esto de cuando uno tose y se le escapa un poco de pis, bueno, el suelo pélvico seguramente debe tener algún tratamiento, ¿no? O- Seguro, seguro, esa es la parte buena, digamos, que hay tratamientos para esto, y bueno, y que en primera instancia podemos hacer un tratamiento conservador. El objetivo principal del tratamiento es mejorarle la calidad de vida a la paciente
y dentro de ese tratamiento conservador podemos hacer algunas modificaciones en los hábitos de la paciente, como programar algunas micciones, evitar algunas sustancias que son irritativas para la vejiga, por ejemplo, el té, el café, gaseosas, mate, y después tenemos, como ya dijimos, que justamente el piso pélvico o la debilidad en el piso pélvico es parte de la fisiopatología de la incontinencia. Bueno, hacer ejercicios de rehabilitación en donde mejoraríamos la fuerza muscular del piso pélvico. Esos ejercicios tendrían que estar indicados por un médico especialista, un profesional especialista en la materia, que no solamente somos los ginecólogos, sino que también hay kinesiólogos que se especializan en piso pélvico y que también pueden indicar y realizar estos ejercicios. Son ejercicios que se realizan tanto en el consultorio, tienen un periodo de aprendizaje y después la paciente debe continuar realizándolos en su casa. Doctora, Por supuesto que sí. Perdón. No, que si todo esto no funciona, generalmente muchas pacientes responden a esta primera línea de tratamiento, pero si no, llevamos a un tratamiento quirúrgico o farmacológico, según el tipo de incontinencia que sea, y no hay que asustar con el tratamiento quirúrgico, pues son cirugías mínimamente invasivas, generalmente cirugías ambulatorias, que tienen una muy buena evolución. Uh-huh. Y allí, en el caso ya me estoy metiendo cada vez más, en el caso de lo quirúrgico, ¿qué va a la vejiga el tratamiento quirúrgico? Sí. Eso, bueno, hay una subespecialidad dentro de la ginecología que es la uroginecología. Uh-huh. Los médicos que están especializados en eso son los que realizan ese tipo de cirugía y en realidad es por vagina, ¿sí? Hay que evaluar, por supuesto, cada paciente, ver el tipo de incontinencia que presenta. Generalmente es incontinencia de orina de esfuerzo la que se puede tratar, pero bueno, y adecuar y personalizar el tipo de tratamiento quirúrgico a cada paciente. Cuando yo, antes de cada programa, escribo en Facebook los temas que vamos a tratar. Y una televidente me escribió por privado este tema y que primero que como que le daba vergüenza tratar el tema con su médico, después que, bueno, lo había podido charlar y que le había dado una pastilla, ¿no? Es lo que usted dice, un medicamento. En ese aspecto, ¿cómo funciona el medicamento? Bueno, depende el tipo de incontinencia. Hay algunas que se pueden tratar de manera farmacológica y otras que no. En el caso de la incontinencia de urgencia, la que nombrábamos, que son esas ganas imperiosas y repentinas de ir al baño y que necesito ir sí o sí porque si no me genera un escape, es donde actúan los fármacos sobre la acción sobre el músculo de la vejiga. Bien, bueno. ¿Esta incontinencia urinaria tiene factores de riesgo para la mujer? Sí, hay factores de riesgo y está bueno identificarlos porque la paciente que logra identificar esos factores de riesgo muchas veces puede hacer una prevención y evitar la incontinencia de orina. Dentro de los factores de riesgo tenemos algunos que los podemos modificar y otros que no. Dentro de los modificables tenemos algunas patologías de base, como puede ser la tos crónica o las pacientes que tienen rinitis alérgica y por el mismo estornudo que aumenta la presión intraabdominal, genera ese escape de orina. También las pacientes con obesidad o con un índice de masa corporal aumentado, todo con la misma fisiopatología, ¿no? El aumento de la presión intraabdominal sobre el piso pélvico. Pacientes que realizan tareas o trabajos pesados, pacientes que tienen constipación por el esfuerzo que necesitan a la hora de defecar. Y después tenemos, por ahí esos son todos modificables, y dentro de los factores de riesgo que no podemos modificar y que nos afecta a la gran mayoría de las mujeres son los embarazos y los partos. El embarazo como factor independiente de la vía de finalización del embarazo, y el parto vaginal agrega un factor más.
Doctora, bueno, ¿cómo se diagnostica? Seguramente la paciente se lo cuenta, pero si no, si supongamos que la paciente no cuenta que tiene esta incontinencia urinaria, ¿usted al revisarla puede darse cuenta? Sí, sí, pero en realidad acá, por un lado, la paciente, bueno, tomar conciencia de que esto es un síntoma que no es normal que se le escape un poquito, entonces, como decía la televidente, tomar coraje y tener confianza con el médico y consultarlo y preguntar a ver qué tipo de incontinencia tiene y cuáles son los posibles tratamientos. Y por otro lado, es nuestro deber como médicos incluirlo en un interrogatorio de base. Los médicos debemos preguntar sobre el estado de continencia de la paciente. Así que bueno, primero, como toda patología, una buena historia clínica. En esa historia clínica vamos a detectar si hay factores de riesgo o no para la incontinencia. Vamos a ver si algunos de esos factores de riesgo se pueden modificar o no. Bueno, después el examen físico. En el examen físico ginecológico, simplemente con la inspección, nosotros podemos evaluar la vulva, la vagina, el trofismo o, digamos, la atrofia también que puede darse en la paciente perimenopáusica o menopáusica, que también está relacionado con la incontinencia. Evaluar hablábamos del piso pélvico, evaluar el tono y la fuerza muscular, eso ya se tiene que hacer con un tacto vaginal. Se le puede pedir a la paciente que tosa para ver si hay escape o no, eso se llama la prueba de esfuerzo. Y con eso ya tenemos muchas herramientas los médicos como para orientarnos hacia un posible diagnóstico. Por supuesto que también están los estudios complementarios y por ahí hay que seguir avanzando en algunos estudios. Esos estudios pueden ser estudios de orina, de urocultivo, alguna ecografía, está el estudio urodinámico, pero eso ya es más avanzado. No es que la paciente en la primera consulta se va a encontrar con todo eso. Claro. También tenemos otra herramienta, los médicos, que es un diario miccional. En eso se le pide a la paciente que haga un registro de sus micciones, un registro horario y del volumen que cuantifique la cantidad de orina. Y bueno, con este registro también tanto la paciente como el médico vamos a tomar más conciencia de su realidad. Y bueno, también se le pide que evalúe, que cuantifique la cantidad de líquido que ingiere. Estas son algunas de las herramientas que tenemos, pero lo que quiero que quede por ahí, transmitir en resumen, es que con una consulta, con un interrogatorio y con un examen ginecológico simple de inspección y como mucho un tacto vaginal, ya nos arrimamos mucho al diagnóstico. No es necesario hacer grandes pruebas ni invadir demasiado a la paciente para poder tener el diagnóstico. Estamos. Doctora, ¿y el prolapso? ¿Qué es el prolapso? Y si tiene relación con esto de la incontinencia urinaria, una mujer que tiene prolapso, ¿puede llegar a tener esta patología? Bueno, el prolapso es uno de los síndromes o una de las patologías dentro de todas las disfunciones del piso pélvico. También se da el prolapso por una elongación de los ligamentos, una debilidad justamente en los músculos del piso pélvico, y no necesariamente la paciente que tiene incontinencia va a tener un prolapso, ni la paciente que tiene prolapso va a tener incontinencia, pero muchas veces se presenta juntos y sí se engloban dentro de las disfunciones del piso pélvico. La paciente que tiene prolapso va a tener generalmente una sensación de peso en vagina o una sensación de peso en la pelvis, puede llegar a tener alguna molestia, y como todos los órganos están tan juntos y todo tan relacionado, por supuesto que un prolapso puede generar alguna alteración en la micción, molestias durante las relaciones sexuales, alguna alteración en el hábito de defecar. Entonces está todo íntimamente relacionado, pero no necesariamente asociados uno con el otro. Bien. Y el tema de aguantar las ganas de orinar, ¿nos perjudica? Porque a veces cometemos esos errores, ¿nos perjudica? Sí, sí, perjudica, y eso muchas veces pasa porque o estamos muchas horas trabajando y no nos gusta el baño
del lugar donde trabajamos, o no tenemos las comodidades, o nos han enseñado esto de que por ahí no hay que sentarse en el inodoro, y bueno, todo eso perjudica mucho al piso pélvico, ¿sí? Lo ideal es no aguantar, no aguantar más de la cuenta, ¿no es cierto? Y bueno, cuando tenemos ganas de ir al baño, posponerlo un poco hasta encontrar el lugar adecuado, pero no posponerlo a lo mejor en una jornada laboral hasta volver a casa. Claro. Bueno, doctora, yo sé que usted trabaja en la Ciudad de Esperanza, que viene a los consultorios del Sanatorio Santa Fe. ¿Qué días está usted aquí? Estoy los martes a la mañana. Los martes a la mañana. Por Bueno, espero que... Por el momento, los martes a la mañana. Bueno, los martes a la mañana y con mucho trabajo. Yo sé que tiene mucha gente, ¿no?, que va a consultarla. Sí, sí. Exactamente, tenemos mucho movimiento, somos 4 ginecólogas las que estamos ahí, también, bueno, ginecología y obstetricia, y bueno, por eso digo por ahora los martes, porque a veces según la demanda nos piden que vayamos y que hagamos otro día más de consultorio. Pero bueno, sí, invitarlas a todas las pacientes que por ahí se sienten reconocidas con esta charla a que consulten, a que se animen. No tienen que padecer esta enfermedad. Hay tratamiento que no es invasivo, y también esto de la rehabilitación del piso pélvico está indicado no solo en las pacientes que presentan síntomas, sino también para prevenir, por ejemplo, esas pacientes jóvenes que no tienen incontinencia, pero que han tenido embarazos, que han tenido partos vaginales. Bueno, está bueno también que consulten o que consulten con su ginecólogo y que por ahí se les haga un plan de ejercicios y que se les enseñen esos ejercicios, y como les digo siempre a mis pacientes, es una herramienta que tienen para toda la vida. Ustedes aprenden a hacer esos ejercicios de rehabilitación y cuidan el piso pélvico, ¿sí? El piso pélvico es una parte más del cuerpo que como mujeres debemos conservar.